Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Qué bien. Un poquito más de frío de lo usual, por lo menos donde yo vivo. De hecho, hasta ahora me puse saco, aunque al rato voy a estar sudando. Bueno, para iniciar y solo recordando algunos detalles del tiempo, por ejemplo, hace algún tiempo yo me hubiera considerado una persona tranquila. Sin embargo, he caído en cuenta que soy algo estresadón, ¿verdad? Mi familia lo conoce principalmente cuando viajamos. Yo cargo todos los pasaportes, estoy al tanto de eso y soy un estrés hasta que no estoy sentado en la sala. Hace unos 10 días viajé con mi esposa a un congreso del área en que trabajo. Y no tenía muchas ganas, pero como ya lo había pagado desde hace 6 meses, ¿verdad? Entonces nos fuimos y quería que mi esposa descansara un poco. Así que le comenté a mis colegas que iba en modo relax. Eso quiere decir que cuando yo voy a un congreso entro a la primera y a la última conferencia. No me salgo, voy a aprender. Pero en esta oportunidad, al llegar a la 7ª década de vida, voy a hacer un cambio, dije. Voy a ir relax y si hay necesidad, me salgo para estar con mi esposa. ¿Para qué lo pensé, verdad? Porque llegué un viaje largo y fuimos a conocer un poco unos días antes. El viaje me genera estrés, ir en el Uber me genera estrés. O sea, es un relajo, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Lo interesante que a mi esposa se le ocurrió, un amigo nos dijo, hay un viaje en helicóptero a conocer el lugar, ¿verdad? Y ya, se le encendieron los ojos. Y por eso, en el modo relax, me salí un día de las conferencias al mediodía, la llevé al lugar donde salen los helicópteros, le compré su entrada, porque ella era la que se quería subir, yo no. Estando ahí por problemas de reserva y algo, no se podía ir, no la podían emparejar con nadie. Nos dijeron que la única solución es que nos fuéramos solos, los dos. Así que me tuve que subir a un helicóptero por primera vez en mi vida. Imagínense, estresado y todavía con eso. Me subo, cierran la puerta y empiezo a ver cómo se abre, porque la cerraron por fuera. Sube esa cosa sobre el mar y yo viendo, y si se cae, ¿cómo salimos, verdad? O sea, ya se imagina, Dina feliz, ¿verdad? Ella ahí tomando video y todo lo demás, y yo viendo el tiempo y a qué hora se bajaba esa cosa. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque cada uno de nosotros tiene sus distintas maneras de ser y personalidades. Regresamos y el día martes de esta semana me tenían que hacer un chequeo gastrointestinal. El día lunes estaba trabajando con mi hija y no van a creer, se me hacía así la mano, ¿verdad? Porque estaba estresado, nunca me había pasado antes. Afortunadamente en la tarde me cancelaron la cita y me la pasaron para el jueves. El martes me fui a poner la vacuna de la influenza, ¿verdad? El día jueves que voy a hacerme el examen estaba con moquera y un poco de tos. Me hicieron el examen, ya me dijo el doctor, le encontré un pólipo, lo vamos a examinar. Ahora traté de reducir el estrés, ¿va? De qué va a ser ese pólipo. En la tarde, fiebre. En la noche, con calentura y todo lo demás el día jueves. Y otro estrés, que el domingo me tocaba estar aquí con ustedes, ¿verdad? El día viernes, ya gracias a Dios, mejor. El viernes en la noche, 2 sudadas, me cambié 2 veces de ropa. No tuve fiebre aparentemente y ayer tranquilo y hoy estamos acá. Y lo que digo es, ¿por qué el Señor hace nuestras vidas de esta manera? Usted tendrá sus maneras, ¿verdad? ¿Por qué si voy a hacer otra cosa, no pasa nada? No voy a hacer que tenga que prepararme para la palabra, que como que todo se junta. Y ustedes ya saben quién anda por ahí, ¿verdad? Fastidiando. Pero dependemos del Señor. Así que esto es solo para compartirles un poco de las aventuras que vive cualquiera que busca estar trabajando para el Señor. Estamos con el tema Pureza en el siglo XXI, retos contemporáneos
a la santidad personal. Y por ahí yo anoté algo que dice, ¿será que es un tópico algo pasadón de moda hablar de pureza en nuestros días, verdad? Hoy, si usted quiere empezar a buscar el pasaje, en 1 Corintios capítulo 6, del 12 al 20, solo ubíquelo, estamos en una introducción. Tengo dos preguntas aquí anotadas. Dice, ¿a qué viene usted a esta iglesia local? Y la otra pregunta similar dice, ¿por qué se congrega con nosotros? A estas dos preguntas usted le puede dar múltiples respuestas. Una de ellas, esperamos que así sea, que usted viene a escuchar de la palabra de Dios, a aprender de la palabra de Dios. Le voy a repasar o quizás enseñar uno de los dos términos que tengo por acá. Usted ha oído hablar de la palabra exégesis. Creo que muchos que sí, ¿verdad? Han leído por ahí un libro que dice Comentario exegético y explicativo de tal libro de la Biblia. Y la exégesis quiere decir que es una exposición o explicación de un texto que se basa en un análisis cuidadoso y objetivo. La palabra exégesis quiere decir sacar de. O sea que cuando leemos la Biblia, lo que queremos es sacar de las Escrituras cuál es el mensaje que Dios nos dejó para su iglesia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y no es la primera vez que yo platico de esto. Le digo, lo que hacemos al estudiar la Biblia es entender ¿qué fue lo que se les enseñó a los lectores originales de tal o cual libro? Hoy vamos a estar en Corintios. ¿Qué les quería decir Pablo a los corintios de ese momento? Y ahí es donde se hace ese trabajo de exégesis, entender qué quiere decir. Y por supuesto, buscamos entender qué implicaciones tiene para nosotros en pleno siglo XXI. Como les dije, quizás buena parte conocían la palabra exégesis, pero hay otra que tiene un significado contrario y es la palabra eisegesis. Oiga, la primera es exégesis con X y la segunda es eisegesis. La eisegesis es una interpretación de un pasaje bíblico, pero es una lectura no objetiva, sino subjetiva. Para ponérselas fácil, yo como lector de la Biblia tengo ideas preconcebidas y entonces me voy a acercar a la Biblia para encontrar apoyo para esas ideas que yo ya tengo de antemano. A eso se le llama eisegesis. Y por supuesto es una manera no correcta de acercarse a las Escrituras. Les estoy mencionando esto solo para ir acercándonos al pasaje. Mire, por ejemplo, usted me podría decir que usted reconoce que Dios hizo hombre y mujer. No hay otra cosa. O sea, el homosexualismo no, según la Biblia. Siempre y cuando, y Dios no lo quiera, uno de sus hijos o hijas se desvíe por ese lado. Porque han habido líderes cristianos que cuando eso aparece en su familia, cambian su postura. Y entonces, en vez de hacer exégesis, hacen eisegesis para tratar de suavizar los pasajes que tocan ese tema, porque ahora un miembro de mi familia está con ese tipo de pecado. ¿Está de acuerdo con el aborto? No, la santidad de la vida. Y de pronto alguien en su familia queda con un embarazo no deseado. Y como tuve una mi conocida que en vez de reconocer que su hija había pecado y creyente, dijo, bueno, hay que tomar en cuenta que cuánta mujer hay que no puede tener hijos y por lo menos mi hija sí va a tener uno. Cambió la cosa. Ok, bueno, entonces mucho cuidado. Tratamos de aprender lo que la palabra nos diga y no lo que nosotros querramos oír de la palabra. Por eso, ¿a qué viene usted? ¿A que le doremos la píldora o a que veamos qué es lo que nos está enseñando el Señor? Les recuerdo,
como estamos tocando el tema de la pureza es la ausencia de todo lo que contamina. La pureza es la cualidad de que no hay defectos, ni errores, ni adulteraciones. Es una definición de un sitio que se llama God Questions. Así que queremos vivir una vida pura delante del Señor, debe ser una vida limpia, sin contaminaciones. Es importante la pureza en pleno siglo XXI. Como dije al inicio, es que esa palabra parece un poco radical y legalista, propio de los abuelitos. Toco madera, dijo aquel, ¿va? Porque ya estoy en esa edad de abuelito, ¿verdad? Y los patojos dirán, no hombre, si ahora ya la cosa es más light. No. Les voy a enseñar unos ejemplos solo para que los tomemos en cuenta. Y ojo, me estoy enfocando en esta oportunidad en los solteros. Lo que vamos a aprender aplica a todos, pero de alguna manera voy a hacer una dedicatoria especial a los solteros. Así que tengo 3 ejemplos de 3 solteros. RM, nombre y apellido. Era un pastor evangelista allá por 1980 y fracción. En el proceso de ir compartiendo el evangelio, una familia en el estado de Oklahoma le abrió las puertas de su casa. Así que él se hospeda, este pastor joven de unos 20 años, se hospeda en la casa de esta familia. Había una chiquilla de 12 años. Y resulta que en ese tiempo que estuvo viviendo ahí, entabló una relación inapropiada con la chica de 12 años. Se fue el volumen, ahí está. Ojo, no hubo contacto típicamente sexual, que conste. Lo que hubo, según definieron, y porque fue un caso que llegó a las cortes, fue una actividad de besos y caricias de un patojo de 20 años con una güira de 12. 1982. En el año 2000, RM funda una iglesia en el estado de Texas. Empieza a crecer y a crecer y a crecer. Por el 2005, la que era chica, ya más grandecita, escribió a uno de los directivos de la iglesia para contarle su experiencia, porque sus papás no muy le habían creído. Bueno, y sigue la cosa. Esta iglesia llegó a crecer, a convertirse en una mega iglesia. Pero el caso llegó a las cortes. Y ahorita, en el pasado, la pandemia, se concluyó el juicio y encuentran a RM culpable de esta conducta inapropiada que es penada por la ley de Estados Unidos y lo declaran culpable. Para ese momento, la iglesia que él pastoreaba era la 9ª mega iglesia más grande de Estados Unidos. Ahora miren, fue en 1982 y la cosa lo alcanza en el 2020 y pico, ya con 64 años. Él reconoció su pecado, fue acompañado por su esposa y sus hijos, oyeron la sentencia y por esa actitud de 10 años que le tocaban se lo redujeron a 6 meses de cárcel, con la condición de que al salir se registra como agresor sexual, que es un sistema que tienen en Estados Unidos, y de remate le tuvo que pagar $275,000 a la ahora señora, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? Su hijo era el que iba a pasar a ocupar el puesto de pastor principal de la iglesia. Sin embargo, dadas las circunstancias, ya le dijeron al patojo: señor, mira, mejor abstenete, encontramos otra opción. ¿Qué creen que les estoy diciendo? Lo que pasó allá en 1982, 40 años después, con estas implicaciones. ¿Por qué estamos hablando de pureza? Yo les confieso algo. Cuando yo vi esta noticia, hice una regresión mental de mi propia vida. Me fui al pasado, dije: ¿habrá algo que yo hice en el pasado que podría tener implicaciones ahora, verdad? Por cierto que, como buen pecador, pequé, pero no una cosa como estas que pudiera traerla al presente.
y el Señor Jesucristo pagó por mis pecados. Y cuando yo creí en Él, esa limpieza me fue imputada y tengo vida eterna. Pero, como en este caso, este hermano le tocó vivir las consecuencias de una decisión que tomó cuando era patojo. Por eso estoy hablando de los solteros, ¿verdad? Aunque, repito, le puede caer a los casados también. Bueno, segundo caso. Este es Chapín, pastor. Y no estoy diciendo nombres. Y no se mate ahí esculcándose de quién estoy hablando, solo oiga el caso. En el 2017 se presenta un fulano de 43 años y le dice al pastor: hola pastor, usted es mi papá, ¿va? Entonces ya se imaginan aquella cosa, ¿va? Entonces el pastor habló con el consejo de ancianos, abordaron la situación. El pastor le dijo al joven de 43 años, le dijo: ok, hacete una prueba de ADN. Y hasta donde yo pude averiguar, no quiso hacerse la prueba de ADN. Ahora, el punto no era tanto discutir si era o no es su hijo. El punto fue que obviamente este hermano, antes de casarse y antes de iniciar la iglesiota que se convirtió, o sea, cuando era soltero, tuvo un su affair amoroso, o sea, con una chava. Y pues quedó en el pasado, ¿verdad? O sea, eso sí no lo negó. Lo que no sé si ya era o no era creyente. Por lo que leí de su historia y de cómo fue su llamamiento, tal vez ya era creyente. Quiere decir que la regó, me explico. Y 43 años aparece el fulano, Daddy, ¿verdad? Y lo único que quería era que lo reconociera como hijo y una buena cantidad de plata. ¿Verdad? Por ahí quedó el caso, ya no se oyó más. Algunos que aquí son más inquisitivos tal vez serán, pero ¿qué quiero resaltar? ¿Qué iba a pensar este hermano que lo que pasó en aquella oportunidad? Por cierto, en consejo con los ancianos, definieron que lo mejor es que él se retirara temporalmente del pastorado y estuvo así fuera X tiempo. Y claro, dolor para la esposa, para los hijos, para la iglesia. Regreso al primer caso, el de Estados Unidos. Esa iglesia perdió el 20% de sus miembros cuando se enteraron de lo que había pasado. Una iglesia con una asistencia de 28,000 fulanos semanales, ¿verdad? Cosa enorme. Bueno. Y no le estoy diciendo para que se asuste. Y si usted hace regresiones mentales de su pasado, está bien, ¿verdad? Pero póngalas delante del Señor y evalúe y etcétera, lo que tenga que hacer. Les voy a poner un caso más de otro soltero. Este soltero estaba trabajando con una familia. Parece ser que era bien parecido. Y la esposa del jefe le echó el ojo al patojo. Y entonces le empezó a insistir que tuvieran una relación íntima. Tan insistente fue que un día lo cachó ahí dentro de la casa y se lo quería llevar a las habitaciones. Y vino este patojo y donde lo agarra de la ropa, ¿verdad? Aquel rum, como salió corriendo y le dejó la ropa. Yo espero que usted ya atinó. De ese sí voy a decir quién es. ¿Verdad? José. Ahora miren, José se abstuvo de ensuciar su pureza. Y luego la escritura nos dice que Yahweh estaba con José. Y lo dice varias veces. Fue a parar preso, por cierto, acusado falsamente. Pero llegó a ser el segundo de a bordo de Faraón. Hubo bendición para el pueblo de Egipto y bendición para el pueblo de Israel. Sentando bases, les voy a mencionar un par de pasajes. En Génesis 2:24, Dios dice, es el momento de la creación, Dios, después de haber creado a Adán y a Eva, dijo: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. 5,000 años después, en los tiempos de Jesús, le hacen una pregunta sobre el divorcio y Jesús contesta: ¿no han leído que
que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer. Por cierto, ¿ya vieron? Hombre y mujer, solo dos, no hay más. Y dijo: por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Agregó Jesús: así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Con estos dos pasajes, ¿qué estoy afirmando? Que la única institución establecida por Dios para la intimidad sexual es el matrimonio. ¿Me explico? La funcionalidad de la sexualidad del ser humano solo tiene cabida agradando a Dios dentro del matrimonio. Fuera de eso, la cosa está fiera. Si vamos entonces a Corintios, voy a leerle los versículos anteriores a la cita que nos toca y dice: ¿no saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores y otro montón de más que aparecen en otros pasajes, dice, no heredarán el reino de Dios. Una pequeña nota, como ahora estamos actualizando nuestras versiones, ¿verdad? Pasando de la Reina Valera 60 a la 2015, la NBLA, la NBI y todo lo demás. Fíjense que yo ahora me enteré que la palabra homosexual no existe en el idioma hebreo ni griego. Y fue hasta 1946 en una traducción que hicieron en Estados Unidos que en este pasaje colocaron la palabra homosexual. O sea que esa palabra es del siglo pasado, del siglo XX. Y entonces, ¿cómo dice el pasaje en su versión original? Dice, los que se echan con varones. Entonces usted va a tener por ahí, si está la 60 u otra versión, va a decir eso, pero las más modernas ya utilizan este término. No es ningún problema, solo es un dato interesante para que usted esté actualizado. Versículo 11. Después de la lista de todos los que no heredarán el reino de Dios, Pablo le dice a los corintios: y esto eran algunos de ustedes. O sea, para que no nos sintamos muy santos, ¿verdad? A los que les está escribiendo. Y esto que dije, eran buena parte de ustedes. Y entonces, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Alguien aquí puede levantar la mano y decir: yo no estoy en esa lista, ¿verdad? Menos mal, porque si no le dejamos ir un bibliazo ahí. Todos somos pecadores y hemos sido lavados, justificados, santificados por la obra de Jesucristo en el Espíritu de nuestro Dios. Así que entonces, ¿cuál es el problema? O sea, si ya fueron limpiados, santificados, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que dentro de la iglesia de Corinto todavía había hermanos y hermanas que estaban practicando la inmoralidad sexual. Y por eso Pablo está escribiendo esta sección. El versículo 12, y ahí sí entramos en materia, dice: todas las cosas me son lícitas. Eso quiere decir, me son permitidas, tengo autoridad para hacerlas, pero no todo me conviene, no todo me es provechoso. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Todo me es lícito, y nos haríamos la pregunta, ¿incluyendo el pecado? No, por supuesto que Pablo no está diciendo que todo me es permitido hacer hasta lo que es pecado, eso no está en discusión. Lo que define Dios como pecado es pecado, punto. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo acá? Por supuesto, lo está mencionando porque algunos corintios con este dicho lo querían aplicar a que todo me es lícito. Sí, entonces soy soltero y voy a tener una relación íntima con una chica o viceversa. No, eso no está permitido. Entonces, ¿de qué habla aquí Pablo cuando dice que algunas cosas son lícitas y no? Bueno, recordemos, Corinto era una ciudad portuaria.
Usted sabe cómo son las ciudades portuarias, por lo menos en Guatemala, Puerto de San José y Puerto Barrios, ¿verdad? El pecado andante, ¿verdad? De todo tipo, sexual, trago, droga, lo que usted quiera. Va. Corinto era una de esas ciudades, pero además la diosa, la patrona de la ciudad de Corinto era Afrodita, y Afrodita era la diosa de la belleza, el amor y la sensualidad. ¿Sabe que era parte del templo de Afrodita en 1 Corintios? Que había prostitución femenina y masculina, en donde se practicaba la prostitución y lo que se recaudaba era para el mantenimiento del templo de Afrodita. O sea, en ese contexto es que surge la iglesia de Corinto. Entonces, algunos de los de la iglesia habían participado de eso, creen en el Señor Jesús, pero todavía tenían ese tipo de conductas, y es lo que está corrigiendo aquí Pablo. Y usted va a decir, no. ¿Cómo va a ser posible que uno ya creyó en Cristo, nació de nuevo? ¿Cómo va a ser que uno peque? Usted dígame, ¿pecamos o no pecamos? Sí, pecamos, por eso vamos a ver más adelante qué tenemos que hacer. Así que no se vuelva juzgón de los corintios, porque igual somos nosotros. Habiendo conocido a Cristo, perduran conductas o aparecen nuevas que van en contra de la voluntad de Dios. Pero les voy a enseñar un término que algunos conocen y otros no. La palabra adiáfora, no sé si la había oído. La palabra adiáfora, su significado es cosas indiferentes. Quiere decir que son cosas que no están bien ni mal. Cosas espiritualmente neutras. O sea, mira, ¿esto es bueno o es malo a la luz de la Biblia? No dice si es bueno o es malo, ni está prohibido, ni nos anima a hacerlo. Eso quiere decir adiáfora. Y tal vez estoy hablando chino ahorita, pero ¿de qué estás hablando, Willis? Me van a decir, recordando una vieja serie. Bueno, le voy a poner un ejemplo. Ver televisión, y no estoy hablando de programas triple X, ¿verdad? Solo ver televisión, ¿es bueno o es malo? Bueno, eso es adiáfora, neutro. Pantallas, de nuevo, no triple X, pero voy a estar viendo ahí Mario Bros. Y un programa de las ballenas en el lago de Amatitlán. No hay, ¿verdad? Que se mueren, ¿verdad? Bueno, pero ver pantallas es neutro. Descansar, ¿es bueno, es malo, es pecado o no es pecado? No, es algo neutro, ¿verdad? Hacer deporte o ejercicio, tener una buena figura, mejorar en mi puesto de trabajo, ser buen estudiante, oír música, practicar fútbol o ciclismo, trabajar. Todo eso moralmente es neutro. De eso está hablando Pablo. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, pero no me voy a dejar gobernar por ninguna de estas cosas. Ahora se lo voy a poner ahí. Dijimos que descansar, pues sí, no es pecado. Sí, pero depende, porque si te pasas, como decían las abuelitas, te pasas echado todo el día, ¿verdad? Así decían. Entonces sí, si usted no trabaja, se la pasa descansando sin hacer nada, es lícito, sí, pero no es provechoso. O cuando usted se pasa, que usted me dirá, por lo menos yo sí reconozco que he tenido que trabajar en eso. No tengo TikTok por salud, ni abrí cuenta, ¿va? Porque ya mejor no tengo. Tengo de Facebook, que la abro cada 6 meses. Tengo Instagram, porque no sé por qué la abrí, pero no la visito. Y Facebook, Instagram, y no sé cuál es la otra. El asunto es que, por ejemplo, YouTube, los famosos Reels. Hace unos años no habían Reels, ¿verdad? Eran solo un Reel, usted lo agarra, ¿verdad? Y va uno de una ballena, de unos que se caen de unas gradas, de no sé qué. No estoy viendo nada malo, ¿me explico? Ahora, ¿cuánto me pasé con esos Reels? 30, 40, 45 minutos. Me es lícito. Pero, ¿qué provecho obtuve? Y así agréguele. Yo le digo que no veo el Facebook.
Pero a veces me han mandado en alguna red algo de Facebook y uno lo abre, que es simpático, entonces uno le hace con el dedo así, ¿verdad? Y aparece otro. Ulugrum, ahí sí aparecen unas cosas que no son triple X, pero el contenido, lo que dicen y todo. Yo a veces digo, ¿y si un adolescente mira esto? Porque ¿qué filtro hay? ¿Y en qué momento usted como papá, usted mamá, decía el general, se va a dar cuenta de lo que está viendo su hijo? El pastor Sugel Michelén de República Dominicana dice que estaban con el iPad y un par de nietos a la par viendo un cuento infantil y en eso le salió un clic de esas cositas que aparecen, ¿verdad? Con un anuncio y dice que el nieto, ¡ay, mira el hombre araña!, le dijo, ¿verdad? Y eso que estaba el cuento, y le dio clic, esa sí era triple X, ¿me explico? Entonces él dice, estaba ahí, la cerré, eran los nietos. Ahora, ¿cuántos aquí patojos? No sé cuántos hay abajo en el toldo. Ya les pasó eso. Y créanme que ustedes papás, ustedes mamás, ni cuenta se han fijado. Uno cree que sus hijos son inocentes, que sus mentes están puras y limpias. Perdonen, pero las estadísticas nos dicen que ya de 10, 11, 12 años, una gran cantidad de patojos tuvieron contacto con todo esto. Entonces regreso. Pablo está hablando de cosas neutras, pero que si absorben nuestro tiempo, dejan de ser neutras. Yo hice un conteo. Mi técnica actual es de leer 3 capítulos diarios de la Biblia, con sonido y lo voy leyendo, es un poco más lento. Así que 3 capítulos me van 15 minutos. Y me disparé 30 viendo reels, ¿verdad? Entonces ahí hay un desbalance y a eso agréguelo todo lo demás que usted hace en otras cosas. Bueno, entonces, ¿qué dice Pablo? Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. El problema de las cosas neutras, que no son ni buenas ni malas a la luz de la Biblia, es cuando esas cosas me empiezan a controlar. Cuando usted está en el equipo de ciclismo, vos y hoy tenemos etapa el domingo, ¿va? Bueno, un domingo no me voy a congregar. El otro domingo hay otra, ¿va? De pronto ya lleva 2 meses sin congregarse. Pero está haciendo ciclismo, ¿quién le va a decir que está mal? Sí, pero ahora el ciclismo controla su vida. ¿Entiende lo que Pablo estaba diciéndole a los corintios? Hay una serie de cosas que van a controlar su vida y ustedes no deben de dejarse controlar por esas cosas, aunque no sean pecaminosas, pero claro que va a hablar del otro. Otro dicho que tenían los corintios, versículo 13. La comida es para el estómago y el estómago para la comida, pero Dios destruirá tanto al uno como al otro. Claro, la comida es para el estómago, sí, pues sí, el estómago para la comida. Pero ¿saben qué hacían los corintios? Pero también el cuerpo tiene una función sexual, así que hay que ejercitarla, pues, decía un soltero. No, es que ya te saliste. Ahora entendí otra cosa. El cuerpo es algo temporal, porque un día se va a morir. Pero ¿el cuerpo le importa a Dios? Sí, el cuerpo le importa a Dios. Y a los griegos decían, el cuerpo es malo, lo único que vale la pena es el alma. Así que lo que hagas con tu cuerpo no afecta a tu vida espiritual. Eso decían ellos en su filosofía. También los gnósticos decían algo similar. Lo que hagas con tu cuerpo no afecta a tu vida espiritual. O sea que puedes tener la palabra que estoy usando aquí, impureza moral, ¿verdad? Que no te va a afectar en tu vida. Pablo dice, no es así. La palabra porneia, que es donde se traduce la impureza moral, quiere decir vender, quiere decir entregarse a todo tipo de promiscuidad, hacer todo tipo de cosas que no agradan a Dios. Esa es una conducta inmoral que Pablo está diciendo no deben de tener ustedes. Una cita, 1 Tesalonicenses 4, versículos 3 y 4, solo oiga, porque esta es la voluntad de Dios. Pablo también está escribiendo. La santificación de ustedes, oiga, que se aparten de la inmoralidad sexual, esa es la palabra porneia, que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor. Entonces está claro ahora. Dijimos, el matrimonio es la única instancia para el desarrollo de la vida sexual.
Si no es matrimonio, entonces no. Y lo que Pablo dice, y es que se aparten de eso y que cada uno sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor. Pues como Dios levantó, versículo 14, al Señor, cuando lo resucitó, también a nosotros nos levantará por medio de su poder. Sí, a los griegos no les importaba el cuerpo, a Dios sí. Por eso es que cuando, por ejemplo, Víctor Hugo, su cuerpo yace en un ataúd en el cementerio. Pero Víctor Hugo está en la presencia del Señor. Pero va a haber un tiempo futuro que el Señor regresa y va a resucitar ese cuerpo transformado, pero Dios así nos hizo. Eso es el ser humano. Vamos a tener una parte espiritual y un cuerpo diferente del que tenemos ahora. Pero Dios sí aprecia el cuerpo y le importa lo que hagamos con él. Versículo 15 y 16. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y entonces pregunta, ¿quitaré pues los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? De ninguna manera, dice Pablo. ¿O no saben que el que se une con una prostituta es hecho con ella un solo cuerpo? Porque dice el pasaje que leímos, los dos serán una sola carne. La relación sexual sin estar casado implica la profanación del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora la palabra profanar, yo la había oído allá en que profanó una tumba, decían en las películas, pero ya busqué. Profanar, ¿sabe qué es? Tratar algo sagrado sin el debido respeto. Deshonrar, corromper, degradar, envilecer, machucar, manchar, deshonrar, ultrajar. O sea, cuando una persona tiene una relación fuera del matrimonio, está profanando el cuerpo de Cristo, la congregación, y está... Ahora, alguno me diría, ¿me estás diciendo que Cristo es manchado? No, Él no, pero sí su nombre, por asociación. Vos sos creyente y hiciste tal cosa, y empiezan a hablar mal de Dios. ¿Entiende lo que estamos haciendo cuando nuestra conducta envilece el santo nombre de Dios? Versículo, el que estamos viendo dice, cuando dice los dos serán una sola carne, esto quiere decir que trasciende o va más allá de lo físico, tiene implicaciones espirituales que afectan la vida de las personas a corto o largo plazo. ¿Por qué el Señor es tan claro en esto? La relación íntima fuera del matrimonio con una o más personas va a dejar huellas, cicatrices en la vida de la persona. ¿Que Dios puede resolver eso? Sí, pero si no se cuida a Dios, hay un pastor que mencionaba que recibió una chica de 16 años con múltiples actividades sexuales y en 16 años. La niña estaba pensando suicidarse, precisamente por lo mal que sentía su vida. Afortunadamente conoció a Cristo, entregó su vida al Señor, nació de nuevo. Y eso fue un cambio para esta jovencita, porque obtuvo la limpieza, perdón, justificación que ya vimos acá. Pero ojo, es cosa seria, esto no es chiste. Cuando dice acá, fíjese bien, el que cuida su vida en pureza, honra al Señor. ¿Está claro? Pero le voy a dar unos beneficios más. Va para los solteros, pero por supuesto a los casados. Le voy a contar que si usted es fiel, que si usted restringe su vida de sexualidad en su matrimonio, o si es soltero, abstinencia, o sea, no tener relaciones, le voy a dar una serie de beneficios. Se va a evitar una serie de infecciones. Oiga, no le va a dar infecciones bacterianas como la clamidia, gonorrea y sífilis. No le van a dar infecciones virales como el VIH, virus de insuficiencia humana, herpes genital, el virus del papiloma humano, hepatitis B,
Tampoco va a tener parásitos como la tricomoniasis y la ladíase. No se le va a quedar todo esto. Vaya a ver fotos de lo que hacen estas enfermedades. Patojas. Así la cara, así. Vayan a ver las fotos y eso va a ser una buena motivación. Y les voy a poner un ejemplo, a ver cuál es. Ok. Ahí en la Mariano, un día llegaron del Ministerio de Salud a vacunar contra el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano se adquiere por contacto sexual. Si uno de hombre lo tiene, a uno que no le va a pasar nada. Pero cuando se lo pasa a la mujer, los antecedentes, la médico me confirma, cáncer de útero. En Europa, a las niñas de 12 años ya de rutina las vacunan contra el virus del papiloma humano. Pero el punto diría, pero si no se va a acostar con nadie, ¿ahora qué garantía tienen allá, verdad? Bueno, y aquí también allá las estudiantes de medicina, y le dije, y a las que son más grandes, esas ya no, ya sí, ya a las mujeres más grandes, estaban vacunando a las jóvenes. Bueno, la abstinencia protege la salud de todos ustedes jóvenes y también la de los casados. ¿Sabe la tragedia que sería que uno de los dos sea infiel y adquiere una enfermedad y luego la lleve al hogar? Ya ha pasado. Sumamente, es una tragedia, ¿verdad? ¿Dios tiene soluciones? Sí, pero no quita que hay enorme dolor. Alguno me va a decir usted, bueno, pero mira, y si ahí Pablo dice, como está diciendo que hay que sacar lo que dice la Biblia, ahí dice de prostitutas. O sea, ¿y si yo no me meto con prostitutas? Si es con mi noviecita o con mi amiga casual, la aplicación va. Cualquier relación sexual fuera del matrimonio, está usted profanando el cuerpo de Cristo, la iglesia. Así que se le quede claro. Pero el que se une con el Señor, un solo espíritu es. A donde yo vaya, el Señor va conmigo. Ojo, dice el pasaje, el que se une con el Señor, un solo espíritu es. Sabe que cuando uno lee esto, o sea que yo le hablé de ver un TikTok así decente, ¿verdad? O un reel de YouTube decente, pero ¿qué cuando lo que usted está viendo ya no es decente? Cuando ya no es neutro, cuando ya hay pecado metido. El pasaje dice que el Señor y mí somos uno. Quiere decir que cuando yo estoy dándole, me estoy llevando al Señor conmigo, viendo todo eso que lo ofende, que lo profana. Así que recuérdese de esto la próxima vez que usted vaya a abrir una pantalla o lo que va a ver en la televisión. Por supuesto, he tenido que confesarle al Señor por cosas que me di cuenta estudiando el pasaje y decirle, Señor, en esa situación te ofendí, te pido perdón. Y en esta otra también. Yo lo invito a que usted haga un análisis de su vida y se ponga cuentas con el Señor. Me va a decir uno más, ya te aclaré. Pero me dice, mira, yo en mi caso, aquel te dijo de las prostitutas si que era con otra, pero yo en mi caso no estoy teniendo relaciones íntimas con nadie. Entonces, ¿a dónde va con el pasaje? Bueno, lo que acabo de decir. Sí, no estás teniendo relaciones íntimas con nadie, pero ¿qué miras en el navegador? ¿Qué miras en la televisión? ¿Cómo son tus conversaciones con las personas con las que te relaciones? Yo me reunía para estudiar hace muchos años el área de mi trabajo con un grupo de colegas y en el almuerzo, ¿cuál era el tema de conversación? Las amantes, ¿verdad? Y yo fui motivo de burla porque vos eras el más joven del grupo, patojote me decían, ¿verdad? Y vos, patojote, ¿tenés novia? No, yo tenía como 1 o 2 años de casado. ¿Y por qué no tenés? Y era una fastidiadera, pero era un hostil, Ya se imaginan, si alguien no tiene firmes sus principios, invitación para irse. Así que usted me dice que no lo está haciendo, pero lo que oye, lo que mira, los que son novios,
Al varón le digo, ¿cómo estás acariciando a tu novia? O a la dama le digo, ¿cómo estás dejando que tu novio te acaricie? Perdón que esté tocando estos temas, pero muy posiblemente si no los tocamos acá, los van a oír mal. ¿Sabe qué decía mi mamá? Y claro, que clavera mi mamá. Le presentaba a alguna a mi amiga, por los 15, 16 años. Chula, el varoncito llega hasta donde la mujercita lo permite. Chica, mamá va a pensar que yo... No, mijo, es que así es. Así tiene que saber. El varoncito llega hasta donde la mujercita lo permite. Mamás instruían a sus hijos. Varón, ¿cómo miras a las jovencitas? Como dice Pablo a Timoteo, ¿las miras como hermanas? Me dices que no está teniendo relaciones íntimas, sí, pero ¿cómo las miras? Señorita, ¿cómo te vistes? ¿Qué tanto dejas ver? Papá y mamá, ¿cómo orientan ustedes a sus hijas en ese sentido? Los hombres son visuales. Mi hija me recuerda algo que yo no me acuerdo, pero hace muchos años, cuando era jovencita, me dijo que yo le dije que se tenía que cambiar como iba vestida. Iba a alguna actividad académica y dice que le pedí que se cambiara de ropa porque yo sabía que habían colegas ahí, cómo la iban a ver, ¿verdad? Pero como se me va la baranda, ya no me acuerdo, le creo lo que me dijo mi hija, pero esa es la tarea de los papás también. Pero ustedes, señoritas, aprendan también a cómo vestirse. La autocomplacencia sexual, cuando la persona solita lo hace solo, hombre o mujer, un problema extendido. ¿Agrada a Dios? Tampoco. ¿Es inmoralidad sexual? También. Versículo 18. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el inmoral sexual peca contra su propio cuerpo. Jesús les dijo una vez, a ustedes les dijeron que era pecado adulterar en el Sermón del Monte. Yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, no solo de hecho, sino de pensamiento. ¿Y qué dice Pablo? ¡Huyan! ¿Qué hizo José? Permítame, Señor, suélteme, siéntese, platiquemos. Mire, fíjese que yo trabajo para su esposo. Ay, Dios, ahí se va feo José, ¿me explico? Aquel salió. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si te enfrentas a esas situaciones, la pantalla ni abras. Si sabes que ahí es donde está, ni la abras. Aléjate. Tienes que tomar decisiones de cambio en tu vida. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes, pues han sido comprados por precio? Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, fuimos comprados. Así que glorifiquen a Dios en su cuerpo. La vieja naturaleza, el viejo hombre o vieja mujer que cada uno de nosotros tenemos en nosotros, ¿sí? ¿Sabe qué se mantiene haciendo nuestra vieja naturaleza? Intenta cada día desviarnos de la voluntad de Dios hasta que Él regrese o hasta que muramos. La vieja naturaleza no es binaria, hombre o mujer. La vieja naturaleza le sale todo. Y usted diría, de pronto un varón para con pensamientos homosexuales o una mujer. La vieja naturaleza es así. Si usted no se cuida, lo va a agarrar. Es creativa y se reinventa. Ya quisiéramos tener esa creatividad para hacer las cosas buenas. La vieja naturaleza creativísima. ¿Y sabe qué vive haciendo? Es una metáfora, ¿no? Pero sí es la vieja naturaleza que todavía tenemos como creyentes. Vive buscando hasta el más pequeño agujero para salir y tendernos trampas. Usted agarra y dice,
Ok, no, mejor ya, ¿sabe qué hice yo? Ya les conté, pero soy yo, no les digo, lo tienen que hacer ustedes. Yo me disparaba las series de Netflix en maratón, ¿verdad? 4 o 5 horas en una semana y me miraba la serie que era como de 8 semanas. Perdí el tiempo, neutra. Pero algunas de esas tenían escenas que ya no eran neutras. Pierdo tiempo, quisiera leer, no me está edificando, voy a cancelar la suscripción. Fue mi solución. No le digo que usted lo haga. Yo la cancelé y dije, voy a dejar de ver Netflix para leer más. Y leer los libros que me sirven para enseñar aquí en la Biblia, aquí en la iglesia. ¿Sabe qué pasó? Me encontré con los reels de YouTube, ¿verdad? Y ahí estaba la vieja natural. ¡Ay, ya me cerraste Netflix! Mira, reels, ¿verdad? Y no malos, pero me quitaban el tiempo. ¿Ve? Cómo es nuestra vieja naturaleza, está ahí viendo por qué lado le cerramos uno, le cerramos. Y entonces tenemos que estar continuamente alertas, de lo contrario nos va a fastidiar la vida. Gálatas dice que no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Estuve en una conferencia donde nos hablaron de este pasaje y nos dijeron, cuando uno siembra, va a haber cosecha. Ahí está. Y la cosecha siempre es en mayor cantidad de lo que se siembra. ¿Entienden esos principios de agricultura, verdad? Siembre usted en maíz y le sale una planta que le da mazorcas. Era una semilla y se multó un montón. Y sembró la semilla y se convirtió en una planta. Entonces nos dijo el predicador, señores, esta ley es real. Lo que se siembra se cosecha. Y nos dieron un descanso. Coffee break. Y uno de los que estaban ahí dice, mucha, pero es que yo me acabo de acordar de todo lo que hice en mi vieja vida pasada. Y si lo que dice este fulano es cierto, ¿cómo me va a venir a mí esta cosecha? Y surgió ahí la duda y la inquietud. Entonces al regreso del coffee break fue la pregunta. Mire, si lo que usted está diciendo es cierto de ese pasaje, es que lo que se siembra se cosecha. Y si sembramos mal, ¿qué podemos hacer? Estábamos desamparados por ahí. Nos dio una solución. Hay solución. Número 1, recuérdense que Dios nos compró, nos limpió, nos justificó, nos santificó. 1 y 2 nos dijo, siembren buena semilla en gran cantidad para que la cosecha de la buena semilla ahogue la cosecha de las semillas malas del pasado. Y eso nos dejó tranquilos en ese evento, con una disposición de hacer las cosas bien para Dios, para sembrar semillas buenas y ahogar las consecuencias de todo lo malo del pasado, reconociendo que el Señor Jesús pagó por nuestros pecados. Así que le invito a analizar su vida, soltero o no soltero. ¿Cómo está usando su tiempo? ¿Qué mira? ¿Qué hace? ¿Qué comparte? Y le voy a dejar de último la recomendación de Pablo. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal manera que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. ¿Me explico? Un deportista se abstiene de muchas cosas para lograr su objetivo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Nosotros, una corona incorruptible. ¿Saben qué hacía Pablo? Yo de esta manera corro, no como sin tener una meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo, me disciplino a mí mismo, mi cuerpo lo hago mi esclavo. ¿Para qué? Habiendo predicado a otros, yo mismo no sea descalificado. ¿Quiere vivir una vida de victoria en Cristo? Tiene que vivir una vida de disciplina, cuidándose continuamente, fortaleciéndose
para someter su vieja naturaleza en el poder del Espíritu Santo y, como dice un autor, a fin de evitar que su cuerpo lo esclavizara. Hacía Pablo esto, tenía que esclavizar a su cuerpo, pero ojo, porque no quería quedar desclarificado. No está hablando de salvación, sino de la vida santa y el servicio fructífero a Dios. Perdón, tomé un poco de tiempo, pero quería que quedara claro. Vale la pena. ¿Usted cree que si usted vive en pureza va a tener una vida amargada? Jamás. Va a experimentar una dimensión que quizás no había experimentado. Cuando usted deja todo aquello que es impureza sexual, moral y todo lo demás, va usted a ver una dimensión diferente y un disfrute diferente de la vida cristiana, sea soltero o casado. Lo invito a que le entreguemos el tiempo al Señor. Padre, esta es una batalla que como humanos no podemos ganar. Y te damos gracias porque tu Espíritu Santo mora en nosotros. Y queremos pedirte que nos ayudes y nos fortalezcas para someternos voluntariamente a su control, a su guía, a su dirección, para que podamos hacer cambios en nuestra manera de vivir, para que a donde vayamos, oigamos, miremos, tocamos, estemos conscientes de que Cristo está con nosotros y que lo que queremos es glorificarlo, no mancharlo. Es en el nombre de Él que oramos esta mañana. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.